Un grupo de jóvenes están platicando en su descanso de la labor. Estaban trabajando en el campo y toman un break. Estos jóvenes empiezan a hablar del diablo, que las apariciones, cosas paranormales, que es el tema que nos encanta en estos videos. Cuando de repente el jefe, el patrón, el capataz, o para que me entiendan, el dueño del sembradío, se les acerca, al escuchar que están platicando de eso, se les acerca y les dice que no deberían de jugar con eso, que quizá pues el ente o el diablo les podría dar un susto. Es aquí donde nace este relato, esta historia que les voy a contar, pero el final no es muy agradable. Así que los invito a que se queden a mirar este video. No les voy a quitar mucho el tiempo. Están muy buenos estos relatos que nacieron después de haber subido relatos de pueblo. Me contactaron para contármelos. Y de hecho el primer relato yo ya lo había escuchado, pero vagamente, ¿no? Así contado de la calle. Porque estas personas son del pueblo de donde soy originario. Miren, vamos a comenzar. Estos jóvenes cuentan, bueno, uno de los jóvenes me cuenta que cuando estaban ahí en la labor platicando, llegó este señor de nombre José, se apellida Osuna. Yo lo conozco, pues somos originarios del mismo pueblo. Él cuenta que cuando él era más joven, su papá tenía como un ranchito a las orillas del pueblo, pegados a un cerro que está ahí, que le nombraban el cerro, creo que de las Anonas, algo así. Este señor platica que cuando eran jóvenes, iba él y su hermano, que también es conocido, le decían Meché, así le decían Meché, sí. Estos hombres, siendo jóvenes, su padre los llevaba pues casi a fuerza, como todos los jóvenes que no hacen caso y que andan ahí jugueteando y todo, pero los llevaba casi obligados pues a cuidar las vacas, a alimentarlas, porque tenían ganado, y a darles de agua y así. Pero contaba que casi siempre a él lo dejaban a las faldas del cerro, a la falda ahí cerquita, donde estaba la casa de su papá, pues donde tenían el ranchito. Y su hermano Meche, que era mayor, y su padre subían al cerro pues a bajar el ganado para encerrarlo, darles de comer, darles el tratamiento que necesitaran y después volverlos a soltar. Cuando ellos subían, él tenía que quedarse en la parte de abajo, cerca del rancho, pues a cuidar que no se fueran a pasar o irse del lugar. Ellos subían montados a caballo, creo, y pues bajaban y los llevaban a ranchito, a encerrarlos, ya sea a ordeñar o algo que hicieran. Pues él platica que en una ocasión que estaban así, que se fue su papá y su hermano, él se quedó abajo esperando pues que el ganado bajara. Cuando en eso dice que no sabe cómo le entró el pensamiento o le llegó a la mente empezar a invocar pues al diablo, al de la oscuridad, al amo de la oscuridad, y empezó a gritar. Pero esto dice él que lo hizo, no sé, dice que empezó a decir que si yo tuviera dinero, si yo fuera rico, no tendría la necesidad de estar aquí cuidando vacas o arreando ganado. Como joven que aspira pues tener todo ya para poder andar pues ahí para arriba y para abajo, ¿no? De vago. Bueno, dice que empezó ya en la soledad, que ya se fueron y quedó todo solo, empezó a gritar hacia el cerro. Y dice que gritaba, ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Diablo! Pues le mencionaba todos los nombres por los que lo conocemos, ¿no? Pues dice que estuvo insistiendo y de repente se cansó. Cuando en eso escucha que viene bajando como galopes de caballo. Pues obviamente que sí lo conocía, pero fuerte. Tra, 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 y que levantaba piedras y movía ramas y todo, pero algo muy feo, dice él. No se imaginó que fueran las vacas, no se imaginó que fuera su hermano y su papá ni nada, sino que él dice que también sintió ese miedo, ese temor de que sí venía algo maligno. Él empezó a correr
Él se echó a correr. A él no le importó estar esperando el ganado, ni nada, ni su papá, ni nadie. Él empezó a correr, dice. Conforme empezó a correr, sentía esa presencia que venía detrás de él. No le dio por mirar atrás, pero sí lo sentía cerca. Dice que corrió hasta que logró salir a un claro, a lo que las personas le llaman, o los de ahí, las personas de ahí del pueblo, le dicen marisma. Es donde se va a pescar camarón, pescar pescados, pues mariscos de ahí de la zona. Y ahí ya está clarito todo. Está todo clarito. Y ya salió al claro, se podría decir así como le dicen, al claro. Y cuando volteó para atrás, no había nada. Eso que lo venía siguiendo, ya no lo sintió. Le dio mucho miedo, obviamente. Y se regresó, pues, ahí estuvo y se regresó, pues, vio que estaba vacío el camino, no había nadie. Y pues dice que cuando llegó con sus hermanos, su papá, bajaron normal con el ganado. Y sí, alcanzó a hacer todo para las vacas, para meterlas, hicieron el trabajo. Le platicó a su papá y dice que su papá le dijo que eso era por andar de desobediente y que no debería de jugar con eso. Ok, él terminó esa historia y los muchachos se rieron, platicaron, vacilaron, lo vieron como una historia más. Uno de los jóvenes, de los que estaban ahí, qué bonito esto cuando es una historia dentro de otra historia, porque el verdadero final no es ese, es el que viene ahora. No se vaya todavía, quédense en este video, quédense. Y si quieren mirar completo mis videos, pueden ir a YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Solo los subo por partes, pero donde subo completo estos videos es en YouTube. Bueno, uno de los jóvenes que estaban ahí presentes cuando escuché esa historia, a los días dijo, es mentira, son jóvenes, los jóvenes casi nunca creen nada. Es mentira, dijo. Él, un día que andaba ahí vagando, fue para las faldas del cerro de las Anonas, que así le dicen, enfrente de la casa de ahora en la actualidad de José, del señor ese que les digo, de José, que se apellida Osuna. Fue para allá y dijo, será verdad, y empezó a gritar hacia el cerro, fulano, Satanás, Satanás, diablo, diablo. Así pasó. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando él fue con sus amigos después, en una plática les dijo, oye, ¿te acuerdas lo que nos platicó José Osuna? Sí, es mentira, yo la otra vez fui y estuve grite, nunca salió nada. No, pues lo tomaron como, nos quiso asustar, nos echó una mentira, lo que sea. Pues le puedo decir algo. Los amigos de este joven, uno de los amigos, platican que este joven que hizo eso, con el tiempo se fue haciendo como antisocial con ellos. Empezó a alejárseles. Empezó a dejar de llevarse con ellos, de salir. Antes iban pues vamos allá a las maquinitas, vamos a jugar, vamos al campo, vamos a trabajar. Dejó de trabajar. Un día, cuéntame esto, lo cuentan, que un día uno de los jóvenes, amigo de él, fue para el lado del monte. Iban mucho al trabajo, a la labor. Él pudo ver como desde un árbol a otro árbol saltó este amigo y dijo, hey, este está loco. De hecho, la gente y los amigos empezaron a pensar que ya se internaba en el monte o andaba allá, que porque se estaba quedando loco. Acuérdense bien que al principio él fue y se quiso burlar de este hombre. Dijo, no, es mentira eso que dijo. Que él fue y lo intentó, y le platicó que lo intentó, pero que según no había pasado nada. Empezaron a verlo por los callejones, empezaron a verlo por los lugares solos. Dejó de trabajar, dejó de generar y dejó de ser amigos, de andar ahí. Ya hablaba solo. Después lo encontraban en lugares donde pues nada que ver, ¿verdad? Y lo encontraban a veces dormido. Lo que sí, eso sí me quedó impactante que dijo el muchacho, que en más de una ocasión le tocó ver hacer cosas que el ser humano no puede hacer muy como quiera. Como ese que le platiqué, de saltar de un árbol a otro. Un día, por la noche,
este hombre no regresó a su casa. Siempre regresaba. O sea, lo encontraban ahí todo o en la madrugada y lo encontraban tirado dormido por las tardes y eso. Pero siempre en la noche regresaba a su casa. Un día no regresó, era muy tarde. Y las familiares de él salieron pues a buscarlo con los amigos, a ver si andaba por ahí. Fueron a buscarlo a los callejones porque era donde se perdía. Y la gente del pueblo pues se organizó, todos los de ahí de la colonia esa, de ese barrio, se organizaron y empezaron la búsqueda. Ahí lo encontraron, en la noche, en la madrugada, lo encontraron colgado de un árbol. Se había quitado la vida él solo. O algo, quizá algo lo llevaría a eso, o fue decisión propia. Pero en sus últimos días dejó de ser la persona que era. Dejó de actuar normal. Después de eso que él les comentó a sus amigos, su comportamiento fue muy diferente. Por eso les dije que esta historia la conté, son una historia dentro de otra historia. Y les dije que el final no era muy agradable. Son relatos reales. Quizá el primero, pues lo tomaron de broma, que no era real, y el señor puede decir, no, sí es real, sí pasó. Pero el segundo sí fue conocido por el pueblo. El final sí fue conocido por el pueblo. Y lo demás quedó nomás así como entre boca en boca, y que se empezaba a decir entre ellos de que él había cambiado después de eso que había hecho. Ir a invocar a quien no debes de invocar. Mi nombre es Ramón Rendón y espero y esta historia te haya gustado. Y nada, nos miramos en otro video de más relatos de mis amigos en Facebook.